Bueno, buenas noches. Un encuentro más, gracias a la bondad del Señor. Vamos a pedir el soplo del Espíritu Santo, ese fuego, esa luz, esa iluminación. Y también hoy vamos a pedir ese espíritu de sabiduría para que ambos vengan a gobernar este encuentro, para que dispongan nuestras almas, para que sigamos teniendo esa humildad y esa sencillez de querer aprender, de querernos dejar llevar por el Señor, para seguir siendo dóciles. Espíritu Santo, te invitamos en esta noche para que hagas presencia aquí, en medio de nosotros, para que habites en cada uno de nuestros corazones. Danos esa luz, danos todos tus dones, Señor. Guía este encuentro, Señor, para que sea para el bien de nuestras almas y de las almas de todas las personas que van a tener la dicha y el privilegio de ver este video, porque es el Espíritu Santo el que sopla, es el Espíritu Santo el que nos enseña. Amén. Amén. Bueno, entonces en la primera parte de nuestra formación estamos basándonos por nuestro catecismo de la Iglesia Católica. Estamos viendo el misterio de la creación. Hoy vamos a ver cómo Dios crea un mundo ordenado y un mundo bueno, ¿sí? Y cómo Dios trasciende en la creación, ¿sí? La vez pasada hablábamos que Dios lo primero que creó fue el espíritu de sabiduría y que a través de ese espíritu de sabiduría creó todo, ¿sí? Entonces, precisamente la sabiduría es perfecta, ¿no? Porque es la sabiduría de Dios. Por eso la quiso crear en un espíritu y es maravilloso, es un misterio, ¿no? Algo que uno no va a comprender nunca, pero esos misterios son maravillosos y son lindos porque se entienden desde el amor y desde la fe. Entonces, como Dios todo lo creó a través de la sabiduría, por eso es bueno, porque Dios es perfecto, Dios es bondadoso y Dios es bueno. Entonces, todo lo que Dios crea refleja quién es Dios. Entonces, por eso Dios no va a crear algo desordenado, algo malo, ¿cierto? Sino todo lo que Él crea, incluido nosotros los seres humanos, las criaturas más lindas para Él, nos creó buenos, porque somos reflejo de Dios, ¿sí? En el libro de Génesis dice que nos creó a imagen de Él, ¿verdad? Entonces nos creó buenos y nos creó ordenados. ¿Qué pasó con nosotros? Pues que desobedecimos, que pecamos, que quisimos ser como Él, que entró el espíritu de la soberbia a reinarnos y allí nosotros dañamos absolutamente toda esa obra perfecta y buena que Dios tenía para nosotros. Pero en sí toda la creación es buena y es ordenada, que es importante que nosotros tengamos eso muy claro, porque no hay nada de lo que Dios haya creado que nos haga daño, no hay nada de lo que Dios haya creado que vaya en contra de lo que Dios nos pide a nosotros como criaturas, que es ser santos, ¿sí? Y Dios nos da la creación ¿para qué? Para que nosotros caminemos y seamos, la creación sea un instrumento y un medio para nosotros para llegar a la santidad, a la plenitud. Por eso Dios nos permitió gobernar toda la creación. Nosotros gobernamos la creación, nosotros como seres humanos manejamos absolutamente todo en la creación, porque Dios dijo, es como decir, tengan las llaves de toda mi creación y manéjenla ustedes. Y hemos hecho desastres con la creación, ¿no? ¿Por qué? Pues por nuestra maldad, por nuestra desobediencia, por creernos que nosotros mismos podemos manejar absolutamente todo, ¿de acuerdo? Y la segunda parte es Dios trasciende en la creación y está presente en ella, ¿sí? Dios no solo se limitó a crear todo y a decir, tengan ustedes los seres humanos, manejen todo y ya yo me hago un ladito como un observador, no, de ninguna manera. Dios ese es el que sostiene la creación y a Dios lo vemos en la creación, a Dios lo vemos cuando hay flores, con los árboles, con las montañas, con los ríos, con los páramos, con toda la diversidad de animales. Dios está allí, en el sol, en la luna, en la lluvia. Dios está absolutamente en todo, porque Dios es más grande que la creación. O sea, nunca el creador va a estar por debajo de lo creado, jamás. Siempre el creador es superior a lo que crea. Y eso es muy importante que nosotros no lo perdamos de vista, porque a veces tendemos a decir que como vemos la creación, pero no vemos al creador, entonces creemos que podemos manejar la creación sin el creador. Y eso es peligrosísimo, porque hacemos daño a la creación, hacemos daño
a las personas que nos están rodeando y nos hacemos daño a nosotros mismos. Siempre debemos tener ese alma enfocada en que todo lo que me rodea es gracia de Dios, ¿sí? Y eso va a despertar un espíritu de agradecimiento, y lo hemos hablado antes. Cuando uno tiene un espíritu de agradecimiento, ese agradecimiento nos hace humildes, porque entonces cuando yo me pongo a dar gracias, yo reconozco que yo, qué he hecho y qué soy. Entonces termino diciendo, oye Señor, gracias por tanto, y eso nos empieza a cultivar esa semillita de la humildad, ¿de acuerdo? Entonces hoy vamos a dejar aquí este tema, vamos a seguir a la segunda parte con Mireya hablando del misterio de la Eucaristía, y muchísimas gracias. Muchas gracias, Adri. Bueno, continuando entonces con la explicación de lo que son los pasos de la Eucaristía y de entender, digamos, que cada una de las cosas que nosotros, de las cuales nosotros participamos en la Santa Misa. Nosotros habíamos terminado hace 15 días en lo que era la homilía, ¿no? Hemos visto que eran las lecturas, de dónde se sacaban las lecturas, luego que es el Evangelio, que es la palabra directamente de Jesús. Todo lo que leemos obviamente es palabra de Dios, pero en el Evangelio habla específicamente de Jesús, es Jesús hablándonos directamente a nosotros. Hablábamos de lo que era la homilía, digamos que de toda la explicación del sacerdote. Luego de la homilía, entonces, entramos la respuesta que el pueblo da a esa explicación del sacerdote, que es la profesión de fe, el credo, ¿sí? Que solamente se recita los días domingos. Eso, digamos, que no se recita en los días, digamos, que ordinarios, sino básicamente en los domingos. No sé si también en los días de precepto, también, ¿cierto? También. La profesión de fe se proclama de pie, porque pues básicamente le estamos diciendo en todo lo que nosotros como católicos creemos. Hay algo que ellos hacen y que nosotros no somos conscientes, de pronto, digamos, que cuando vayamos a la próxima Eucaristía de pronto lo vamos a poder ver, y es que cuando se recita el credo, lo que manda el misal es que, digamos, bueno, comenzamos con el credo, ¿no? Y hay una parte donde el sacerdote debe hacer inclinación profunda en señal de respeto, y es cuando la historia se partió en dos, en el momento de la encarnación, ¿sí? No del nacimiento, sino de la encarnación. Entonces es en ese momento donde, en ese respeto de ese momento tan importante que nosotros no somos conscientes, por eso la riqueza de nosotros estar acá, ¿sí? De decir, claro, en ese momento donde creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, todo el credo es supremamente importante, pero ese momento donde dice, se encarnó de María, la Virgen, en ese momento el sacerdote, digamos, que hace inclinación profunda. Como lo dice el padre Fortea, que es el que especifica eso, si no lo hacen, algunos sacerdotes no hay que juzgar. Él no nos lo dice a nosotros y no nos lo está enseñando para que juzguemos, sino por el contrario, que nosotros lo hagamos, porque ya entendemos que ese es el momento más importante, donde la historia del mundo se partió en dos, en el momento de la encarnación. ¿Qué otras cosas, digamos, que podemos decir del credo en este momento, antes de que en algún momento entremos a profundizar? Que esas son todas las verdades que nosotros como católicos creemos, y por las que, o sea, son verdades tan ciertas que cuántas personas y cuántos santos han muerto por esto. O sea, si esto no fuera cierto, o sea, no habría mártires, no habría habido tantas cosas si no fuera cierto. Lo que pasa es que nosotros lo recitamos como tan de memoria, lo hacemos como tan rutinario. Entonces, pero cuando tengamos la oportunidad de estudiarlo ya más a profundidad, decir, Dios mío, o sea, es que tanta gente que ha entregado su vida por esto, son cosas tan reales, son cosas tan ciertas, son cosas tan profundas. Creo que otra cosa podemos decir en este momento. Digamos que en las liturgias antiguas, ¿sí? Digamos que se recitaban algunas de estas frases, pero fue después de los concilios de Nicea en el año 325 y de Constantinopla en el 381, donde ya se estableció específicamente la fórmula del credo que nosotros recitamos hoy. ¿Sí? Después del credo continuamos con la oración de las fieles o las preces sacerdotales. Preces, que son peticiones, porque no muchas veces preces sacerdotales. Yo estudiando eso fue que dije, son peticiones, ¿sí?
Las preces sacerdotales son peticiones. ¿Y son las peticiones de quién? De los fieles, ¿sí? Entonces, ya nosotros como fieles nos hemos manifestado, porque acordémonos que la Eucaristía es Dios habla, nosotros hablamos, Dios habla, nosotros hablamos. Y ahora volvemos a intervenir nosotros como laicos en las preces sacerdotales, ¿sí? Las preces sacerdotales, digamos que pueden haber dos formas de hacerlas. Pueden ser leídas de libros litúrgicos o pueden ser confeccionadas por los laicos, siempre con la supervisión y con la ayuda del sacerdote. En las preces sacerdotales son, digamos que, lo que trata de recoger las peticiones generales más importantes de la iglesia. Son generales, o sea, en las preces sacerdotales no se dice es que yo pido por tal persona, sino son cosas generales que involucran a toda la iglesia. Entonces, por ejemplo, se pueden confeccionar, elaborar preces sacerdotales para pedir por la salud en general de los enfermos, por los mandatarios, ¿sí? Por los diferentes niveles jerárquicos de la iglesia, por el papa, por el obispo, por la santidad. Digamos que eso es lo que se dice en las preces sacerdotales. Una cosa que resalta el padre Fortea de las preces sacerdotales es las preces sacerdotales no son pequeños sermones, porque si no se convertiría pues como en algo muy pesado. Son, como dice la palabra, peticiones, ¿sí?, que hacemos todos los fieles. Y finalmente, después de que se leen esas preces sacerdotales o esas peticiones, el sacerdote, digamos que hace una oración recogiendo, digamos que todas esas oraciones. Listo. Con las preces sacerdotales terminamos esa primera parte. Dijimos al comienzo que aunque la Eucaristía es un todo, o sea, no lo podemos ver, es un todo, es un sacrificio único, ¿sí? No lo podemos, digamos que los seres humanos necesitamos, hay veces, para entender cómo establecer una división. Entonces, por eso lo establecimos en dos partes: la liturgia de la palabra, que termina en este momento, y ahora iniciamos con la liturgia eucarística. Entonces, la liturgia eucarística inicia con el ofertorio. El ofertorio, en el ofertorio ponemos nosotros de manifiesto nuestro compromiso. Aquí vamos a ver cosas muy lindas, vamos a ver cosas también, nos vamos a basar un poquitico en las lecturas de la Biblia, porque, o sea, de verdad las cosas que tenemos para aprender hoy son fabulosas. Entonces decimos que comenzamos con el ofertorio, y es importante entender un poco el sentido de lo que es el ofertorio, ¿no? Entonces, en el ofertorio nos ofrecemos a nosotros mismos, ¿sí? Ofrecemos todo lo que nosotros tenemos, y no ofrecemos lo que tenemos porque nosotros seamos especiales, seamos santos, seamos importantes, no, sino porque Dios coge esas cosas que nosotros tenemos que son temporales y las convierte eternas. Dios coge esas cosas de nosotros que son simples y las diviniza, las convierte en especiales. Jesús, ¿sí? Nosotros acordemos que toda la misa está dirigida a Dios Padre, pero ¿a través de quién? De Dios Hijo. Entonces Él coge todo eso que nosotros ofrecemos y se lo lleva a Dios Padre. Vamos a detenernos un poquitico acá para entender el porqué del ofrecimiento, qué es lo que nosotros ofrecemos y por qué lo ofrecemos, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a mirar un poco, de dónde viene ese ofrecimiento, y vamos a irnos un poco al Antiguo Testamento. Para ello nos vamos a basar un poco y vamos a entender cómo era la relación de Dios en el Antiguo Testamento, cómo se relacionaba Él con las personas, ¿sí? Recordemos que todo el Antiguo Testamento es la preparación para la venida del Mesías, ¿sí? Y Dios nos fue preparando durante muchísimos años, porque pasaron miles de años, ¿sí? Antes de que naciera Jesús. Y todo lo que está escrito en la Biblia, absolutamente todo, era la forma como Dios quería preparar a la humanidad, ¿sí? Y necesitaba prepararla a través de enseñarle muchas cosas,
a través del sufrimiento, a través de, digamos que de muchas cosas que están establecidas en la Biblia. Básicamente la humanidad, ¿de qué vivía? César, ¿de qué vivía la humanidad al comienzo? No sé, de la casa, frutos silvestres. De la tierra, básicamente. Es que básicamente lo que hacía era, yo cultivaba, yo tenía animales, digamos que de esos cultivos vivía, ¿sí? Mantenía mis animales y con eso digamos que comía, ¿sí? Como todo venía de la tierra, las personas necesitaban que esa tierra produjera, ¿sí? Porque si la tierra no producía, si no había lluvia, si no estaban las condiciones adecuadas, pues yo no tenía cultivos, entonces no tenía con qué comer y no tenía con qué mantener a mi familia. Entonces el ser humano empezó a decir, bueno, empezó a darse cuenta que había un Dios y que si le pedía y le clamaba a ese Dios, la respuesta de Dios iba a ser, voy a bendecir tus cultivos. Y efectivamente eso era lo que hacían. Entonces ellos oraban, ellos clamaban, entonces Dios mandaba la lluvia y esa era la relación que tenía el ser humano con Dios, ¿sí? Pronto empezaron también a darse cuenta y a decir, bueno, pues si Dios me bendice con estos cultivos y Dios manda la lluvia, pues, y eso son cosas que pues Dios fue, porque acordémonos que Él nos fue educando, entonces Dios fue poniendo en el corazón, bueno, a empezar a poner ese agradecimiento, que era algo con lo que tú desde ahorita decías, hablabas de la sabiduría, ¿sí? De ser personas agradecidas. Y desde el comienzo pues los seres humanos dijeron, bueno, pues nosotros tenemos que agradecerle a ese Dios que está dándonos de comer, que está dándole la bendición a nuestros cultivos. Entonces ellos empezaron a decir, bueno, ¿y cómo le pago yo a Dios eso que Él está haciendo? ¿Cómo crees tú que le puedes pagar a Dios? ¿Tú crees que tú le puedes pagar a Dios lo que Él te da? Sí. Ofreciendo el mejor cultivo al Señor. Porque es que finalmente uno dice, bueno, yo, ¿qué le doy a Dios si Dios lo tiene todo? Es que es Dios. Es que Dios no necesita absolutamente nada. No necesita absolutamente nada, no necesita. Entonces ellos dijeron, bueno, o sea, yo no le puedo, o sea, Dios lo tiene todo, ¿sí? Pero como una forma de mostrar ese agradecimiento a Dios, entonces yo le voy a dar lo mejor que yo tengo, que es lo mismo que Él me ha dado, porque es finalmente devolverle lo que Él me ha dado. O sea, yo tengo este cultivo, yo tengo esta comida, yo tengo estos animalitos, que me los dio Dios, si fuera por Él no los tendría, entonces yo voy a ofrecérselo a Él, ¿sí? Pero no le voy a ofrecer cualquier cosa, yo le voy a ofrecer lo mejor que tengo, que son las primicias, ¿sí? Que era el primer, digamos que lo primero que yo le cosecha, la primera cosecha, digamos que el animal más bonito, el animal más tierno, y no se nos olvide esto porque cuando hablemos del sacrificio va a ser muy clave eso que estamos diciendo nosotros ahorita, ¿sí? Entonces, para digamos que entender un poquitico, o recordar, entender y recordar un poquitico esos ofrecimientos que se hacían en el Antiguo Testamento, vamos a irnos a unos pasajes de la Biblia. Génesis, vamos a leer Génesis 4, del 3 al 5. Al cabo de un tiempo, Caín presentó como ofrenda al Señor frutos del suelo, mientras que Abel le ofreció las primicias y lo mejor de su rebaño. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró a Caín ni su ofrenda. Caín se mostró muy resentido y agachó la cabeza. Listo. ¿Qué podemos ver ahí? Que Abel ofreció lo mejor. Ajá. Y si ofrece lo mejor, lo mueve es el amor. ¿Sí? Y si en el corazón de Caín, en el signo de bajar la cabeza, es de molestia, es gusto, de envidia, ahí no habita el amor, ¿no? Y el amor pues va de la mano con el conocimiento de Dios. Entonces tenemos dos ofrendas, ¿sí? Caín y Abel hacen sus ofrendas. La ofrenda de Caín no fue agradable a Dios, en cambio la ofrenda de Abel fue agradable a Dios. En alguna parte de la misa dicen eso. Digamos que algo de la ofrenda del justo Abel. En su momento, digamos que cuando estamos en los pasos, hay una parte donde nombran esa frase, que yo nunca le había puesto cuidado, nunca la he entendido. Creo que hasta este momento creo que no la han dicho. Pero hay una parte de la Eucaristía donde hablan específicamente
específicamente de la ofrenda de Abel. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que hay dos ofrecimientos, que uno sí fue agradable a Dios y otro no fue agradable a Dios. Porque ese que fue agradable a Dios ofreció lo mejor. Esa es la diferencia. En cambio, Caín, pues, el fruto del suelo. O sea, ofreció cualquier cosa. Ofreció cualquier cosa. Sí, ofreció cualquier cosa. Lo mejor. Exacto. Listo. Ahora vamos a Proverbios 3, 9 al 10. Honra al Señor con tu hacienda y ofrécele las primicias de todos tus frutos. Con estos tus trojes se colmarán de granos y rebosará el vino en tus lagares. Bueno, ¿qué nos dice ese? Que siempre honra al Señor con lo mejor de lo mejor, con lo mejor que tú puedas dar. ¿Y Te qué lo nos- repite, ¿Y qué nos va a dar el Señor? Bendiciones, o sea, Dios nunca se queda con nada, Él devuelve al 100, o sea, cuando tú al das, 200, al 300, al hay que 400, confiarse al en Él, 1000, porque lo que hace uno como ser humano es, no, pero un momentito, yo tengo que cuidar y guardar. No, entrégale todo, que Él te va a devolver. Ah, ¿será? ¿Será? Ahí está el será. Claro, La duda. claro, lo hace. Y por eso es tan importante, mire estos pasajes, porque pues digamos que aquí no se trata simplemente de estos son los pasos de la Eucaristía, entiendo, no, o sea, aquí es de verdad hay que profundicemos, porque todas estas cosas, todas estas lecturas nos dicen tantas cosas, nos enseñan tantas cosas para decir Dios, y cuando yo ayudo, ¿por qué doy moneditas? Cuando yo doy la ofrenda, ¿por qué moneditas? Si Dios es tu Dios mío, o sea, Dios no se queda con nada, Dios bendice grandemente, ¿sí? Entonces, estos pasajes lo que nos dicen es eso, da todo, ¿sí? Porque acordémonos que lo estamos leyendo es para decir, bueno, ¿yo qué voy a ofrecer? Que estamos en el momento del ofertorio, ¿yo qué voy a ofrecer? ¿Qué es lo que yo voy a dar? Listo, sigamos con el otro. Y Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios el Altísimo, hizo traer pan y vino y bendijo a Abraham y le dijo: bendito sea Abraham de parte de Dios el Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Bendito sea Dios el Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Entonces, teniendo claro que ofrecer es ofrecer lo mejor que tengo y que este es el momento, aquí es donde nosotros ofrecemos lo que tenemos para que se una a eso tan hermoso, a lo que ofrece Dios, que es su carne, que es su sangre. ¿Qué podemos nosotros ofrecer en este momento? ¿Qué se les ocurre que podemos ofrecer en ese momento? digamos que tú has hablado de que le ofrecemos lo mejor y lo más lindo, sí, eso es válido, pero con Dios pasa algo demasiado divino, o sea, como el amor de Dios es tan perfecto, nosotros en el momento del ofertorio no solemos ofrecerle lo lindo, sino Él es el único que como regalo recibe lo desagradable, lo malo, es el único. Uno no va a llegar a una visita a llevarle un bolso roto de cumpleaños a alguien, uno no va a llegar a llevarle un pastel con hongos a alguien porque obviamente nos van a hacer el feo, se van a ofender, ¿cierto? Dios no, con Dios en el ofertorio podemos, de hecho yo siempre lo hago y es ofrecerle el pecado, ofrecerle la debilidad, ofrecerle todo lo malo y Él no se va a molestar y ofrecerle también cosas lindas, ¿no? O sea, ofrecerle el amor, la libertad, el libre albedrío, la fe, la esperanza, la caridad para que Él aumente, o sea, ofrecerle todo lo bueno y lo malo, ofrecerle la familia, o sea, ofrecer todo, pero lo más hermoso desde que yo lo conocí, que Él recibía lo malo, yo aprovecho y le entrego mi pecado siempre, ¿no? O sea, te entrego mi pecado, o sea, te entrego mi pecado, tú verás qué hacer con el pecado mío, ¿no? Entonces me parece muy lindo también eso, que digamos que si se sabía, chévere, y si no, lo empecemos a hacer en el momento del ofertorio, ¿no? De hecho, hay un sacerdote que comparto mucho con él y es que dice que en el momento del ofertorio debería haber un silencio y un silencio que también debería ser cuando uno comulga, ¿no? Porque es un silencio en donde el alma está en comunicación con Dios. Digamos que esos cantos, aunque son litúrgicos, de pronto a veces como que para el alma que está en esa intimidad con Dios como que no aplica mucho el canto en ese momento y es en el momento del ofertorio, ¿no? Ya sabemos que el angelito de la guarda está allá al lado de nosotros con los brazos abiertos y nosotros tenemos que entregar, ¿no? Para que esas peticiones se vayan. Entonces, dando respuesta a tu pregunta, es lo bueno y lo malo. Exactamente, y son literalmente las dos cosas.
O sea, yo le ofrezco todo, pero no solamente le ofrezco lo bueno, sino le ofrezco mis preocupaciones, mis sufrimientos. De lo bueno que le ofrezco mi trabajo, le ofrezco mi familia, le ofrezco las actividades que hacemos nosotros, por ejemplo, el apostolado, ¿sí? Lo leí y yo decía, oiga, claro, sí, es todo, ¿sí? Entonces, todo eso que nosotros le ofrecemos a Dios se convierte en esas ofrendas espirituales agradables a Dios. Como eso lo unimos a Cristo, porque decimos con Cristo, por Él y en Él, ¿sí? Eso se lo entregamos a Cristo y eso llega como flechas agradables a Dios. Entonces, recordemos aquí que también, digamos que el sacerdote, digamos que en los diferentes momentos de la Eucaristía ha actuado de diferentes formas, ¿sí? Recordemos que al comienzo era Moisés el que dirige su asamblea. Luego fue este rabino, que es el que explica las escrituras, y ya en este momento va a oficiar como sacerdote, ¿sí? Entonces ya está en el altar y va a preparar las ofrendas, ¿sí? Va a preparar los dones. Entonces, digamos que en este momento es donde el sacerdote, bueno, prepara estos dones y hace, digamos que un acto donde mezcla el agua con el vino, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Es la expresión de la unión de la naturaleza humana y la naturaleza divina de Cristo, ¿sí? Es esa conexión, ¿sí?, de la divinidad de Dios con nuestra humanidad. Eso es lo que significa, ¿sí?, la unión del agua con el vino. Es el significado de la sangre y el agua que brotó del costado de Jesús en el momento en que, digamos, que clavaron la lanza en su costado y que se derramó toda la misericordia sobre nosotros. Y lo que dice el padre Fortea es, pues Dios, ¿cómo va a rechazar eso? ¿Sí? O sea, ¿cómo va a rechazar el cuerpo y la sangre directamente de su Hijo? Entonces, tenemos toda la certeza de que eso llega a Dios y que ese sacrificio es totalmente agradable a Dios. Bueno, luego de preparar los dones, el sacerdote los ofrece. Entonces explica el padre Fortea que en ese momento los levanta un poco, ¿sí?, en señal de ofrecimiento. No los levanta totalmente, porque eso lo hará, digamos, que cuando la elevación es después. La elevación es después, para que nosotros, digamos, que entremos en adoración. En este momento los estás presentando, entonces por eso en este momento los levanta un poco, ¿sí? Y dice una oración, ¿sí?, que digamos que hay sacerdotes que en ese momento la hacen, digamos, que en voz baja, pero hay sacerdotes que la hacen en voz alta. Y dice el padre Fortea que esta es una oración totalmente rabínica, ¿sí? Digamos que hay varias, hay varias oraciones, digamos que hay sacerdotes que toman unas, sacerdotes que toman otras, pero dice el padre Fortea que es una oración totalmente rabínica porque, digamos que en este momento lo que se está recordando es esa cena pascual, ¿sí? Entonces son esas oraciones que hacían los padres de familia cuando, digamos, o que hacen aún los padres de familia en este momento, cuando tienen esa cena pascual y que hacen esas oraciones. Bendito sea el Señor, Rey del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros el pan de vida. Que hemos recibido de tu generosidad, lo que explicamos es que todo Dios nos lo da, ¿sí? Hemos recibido de tu generosidad y ahora te lo presentamos, te devolvemos lo que tú nos has dado y esto se va a convertir en algo divino, ¿sí? Y que será para nosotros pan de vida. Miren lo que estamos diciendo. O sea, claro, eso se va a convertir, pues, en el cuerpo de Jesús, en nuestro pan, en nuestro alimento. Y luego cuando y nosotros respondemos, bendito seas por siempre, Señor, ¿sí? Y ahora con el vino, bendito seas, Señor, Rey del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Pues dímelo así, amor. Eso tan divino que nosotros. Y nosotros contestamos, bendito seas por siempre, Señor. Seguido a esto, el sacerdote hace una oración secreta, que dices, yo soy pecador, ¿sí? Y en humildad te pido que esto que voy a hacer, o sea, que no tengas en cuenta mis pecados, sino que humildemente
esto que voy a hacer, que vas a utilizar mis manos, efectivamente se dé el milagro, ¿sí? Eso es lo que pide. Lo que está, digamos que mandado para ellos en el misal, es que ellos todo el tiempo se reconocen pecadores. Ellos todo el tiempo, a ellos se los están diciendo, tú eres pecador en humildad, o sea, tú eres simplemente un instrumento de Dios. Bueno, después de esto, después de que el sacerdote, digamos que ha presentado las ofrendas, se lava las manos, ¿sí? Y digamos que esto es un símbolo independiente que él venga con sus manos limpias, que se haya lavado las manos en la sacristía. Digamos que esto lo hace como un signo, ¿sí? Y en ese momento vuelve y hace una oración secreta donde pide que purifique sus manos, que lave sus manos. Bueno, listo. Entonces básicamente hoy vamos a dejar hasta este momento, ¿sí? Hasta el momento donde se presentan las ofrendas, se lava las manos, y ya en nuestra próxima reunión pues ya vamos a ese momento que es, digamos, que el más importante. No sé quién nos quiere acompañar con la oración final. Papito Dios, te damos gracias por este momento que nos has permitido compartir. Te damos gracias porque tú nos has escogido, porque si estamos acá es porque tú nos has llamado. Te damos gracias porque agudizas nuestros sentidos. Te damos gracias por todas las cosas que nos explicas, porque así como los discípulos de Maús, tú les explicaste las escrituras, tú abriste los ojos para que ellos vieran, entendieran. Así estamos nosotros. Te damos gracias por todas estas cosas que nos revelas, pero te queremos pedir que, más que quedarnos con este conocimiento, realmente lo hagamos vida, realmente nos enamoremos de ti, realmente te busquemos, realmente acudamos a tu presencia, y que nosotros seamos imagen tuya, que queramos imitarte, que queramos obedecerte, que queramos ser esclavos tuyos. Te damos gracias por este momento, por este encuentro, por las personas que estamos acá, por las personas que están virtual y por las personas que van a ver este video. Síguenos iluminando y te pedimos que nos acompañes siempre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, No no te te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre que eres, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.